En este tema 3 se va a tratar los fundamentos del hecho educativo, los conceptos de educación, enseñanza, aprendizaje. Parecen sinónimos y cuando se habla del hecho educativo eh, se suelen confundir o se suele usar indiscriminadamente, pero sin embargo son hechos diferentes y términos diferentes. Nosotros tampoco le vamos a dedicar mucho marco teórico, pero sí unos fundamentos básicos. La educación empieza desde el mismo momento en el que el ser humano fue creado por Dios. Nos creó con necesidades educativas para aprender. Y de hecho de él aprendemos y lo que aprendemos unos de otros también lo vamos compartiendo con generaciones futuras. Si uno descubre que se puede sacar agua de un pozo, pues se lo enseña a otra persona. Eso, término educación, también va implícito cuando somos engendrados en el vientre de nuestra madre. Ya empezamos a ser educados. Las personas nacemos y nacemos con muchas carencias. Somos de las criaturas con más eh, inocencia al nacer. Por eso el hecho educativo es fundamental en la acción humana. Y digo humana porque cuando hablamos de educación es un fenómeno estrictamente humano, de las personas. Así lo recoge el sentido común, así lo recoge también todos los marcos teóricos, no solamente españoles, sino de la OCDE, de europeos e internacionales. Cuando hablamos del hecho educativo estamos hablando de acción entre personas. No estamos hablando de educar a un animal, no estamos hablando de hablarle a las máquinas. Cuando se trata de animales se usa otra terminología como instrucción, domar u otras expresiones. Con las máquinas, aunque mucha gente le hable, tampoco es una acción educativa, es que alguien se ha irritado con un ordenador y le empieza a contar sus cosas, pero no es eso propiamente un hecho educativo. El hecho educativo se da entre personas y se da desde el inicio de la creación del ser humano y en nosotros se da desde el inicio que hemos sido concebidos. Distinto es el término de enseñanza, que ya implica una acción consciente o inconsciente en la cual compartimos algo. Por ejemplo, si una persona quiere explicarle a otra cómo se realiza una tortilla de patatas, pues se lo enseña. Si le quiere enseñar el abecedario A, B, C, enseña. O cómo realizar sumas con los números. Es un proceso de enseñanza y aprendizaje. Hay una persona que enseña, que se llama docente, hay una persona que aprende, que se llama discente. No siempre que hay una intención de enseñanza, el discente aprende. Por eso, cuando se produce un aprendizaje, cuando se ha interiorizado a nivel cognitivo, a nivel emocional o a nivel espiritual, el hecho educativo, objeto educativo que teníamos intencionadamente o subliminalmente la acción del señal. Afín a todos estos términos también de la pedagogía, de la educación, hablamos de cuando viene o de dónde procede el hecho de educación que viene del latín educare. Viene de criar, nutrir en un principio, o del término paidogos, que era cuando una persona iba, como algo parecido a una guardería hoy, a llevar al niño a ser instruido. La intención de esta expresión eduquere es intentar conducir desde dentro hacia afuera. Es decir, todas las personas tenemos talentos, todas las personas tenemos dones, y la idea es desarrollar e implementar esos dones físicos, mentales, emocionales o espirituales. Por eso cuando hablamos de educación, hablamos de la educación integral del ser humano. Como dice Tesalonicense, todas las personas tenemos que ser santificados en todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu. O como también habla el Evangelio de Lucas de que Jesús crecía en estatura,
Jesús crecía en gracia, en mente y en gracia para con Dios y los hombres. Tenía también un desarrollo social. La verdadera educación significa más que seguir ciertos estudios. Cuando hablamos de educación, no estamos hablando de un sistema profesional institucionalizado, como nosotros hablamos del sistema educativo, que es un sistema muy bueno que en los países desarrollados tenemos. Cuando hablamos de educación es algo más holístico, más general, algo que se puede dar en una tribu india, se puede dar en nómadas, se puede dar en cualquier lugar de la calle, de la familia, de la sociedad. Educación es un término global e implica muchas cosas que pueden ser educadas en el ser humano. Y también vamos a ir compartiendo y deliberando que además de la buena educación, desde la caída del ser humano también existe la mala educación. Es decir, se puede educar bien y se puede educar mal. Teóricamente, para los teóricos de la pedagogía no existe el concepto de mala educación, pero en la realidad y en la praxis sí existe. Hay personas que notoriamente y claramente le enseñan a otros a robar, a mentir y a otras malas actitudes y valores. El concepto de educación siempre es un término constructivo, positivo. Cuando el Señor edifica la vida, educa. Cuando nosotros educamos a nuestros estudiantes, edificamos su vida, edificamos de una forma constructiva. Pero la realidad también habla de que se educa de una forma destructiva. Y ahí están las personas que tienen sabiduría y las personas que no tienen sabiduría, que son necios. No solamente mal aprenden, sino que además luego en su libertad de decisión mal actúan. La educación es para que las personas conduzcan bien su vida. Conducir es un término muy popular, conducir un vehículo, conducir un patinete, conducir la vida, como decía el propio salmista David, la conducta, conducir su vida. Pero hay gente que conduce mal su vida porque o no están siendo bien educados o en su libertad dirigen su vida como ellos consideran oportuno. Hay en la teoría tres tipos de educación: educación formal, educación no formal e educación informal. Parecen términos sinónimos y de hecho, según el autor, lo nombra de una manera o de otra. Lo importante es captar la idea. La educación formal es aquella institucionalizada, que se hace formalmente. Es institucional en una escuela, en un instituto, en universidades. La educación no formal es también sistemática, pero no está reglada por un Estado o por una localidad o por una autoridad, sino que son más bien entidades propias como academias, entidades deportivas, cursillos, y la educación informal es la que se da en todas las facetas de la vida. Existe dentro de la informal lo que denominamos educación consciente, en la cual una persona está siendo consciente de que le está enseñando a otra, por ejemplo, a coser un traje, y existe la educación subliminar, en la cual una persona está aprendiendo por imitación sin darse cuenta de que está aprendiendo de la otra persona. Así se aprenden muchas actitudes, como el respeto, como la bondad, como el amor, como la verdad, como el peinarse. Veréis que muchas de vuestras alumnas os imitarán y se peinarán y llevarán un bolso parecido al vuestro, porque es un aprendizaje informal subliminal. Y en esta primera parte del tema 3 también queremos dar una visión sobre la sociedad educativa, discriminando que cuando hablamos de sistema educativo, aunque esta sociedad se refiera al hecho institucional, reglado por un gobierno que organiza un sistema educativo, nosotros preferimos el concepto de sociedad educativa. De hecho, aquí vemos que cualquier docente con cualquier estudiante
está dentro de una sociedad educativa, ya que hay otros factores influyentes en el hecho educativo predominantes al colegio, predominante al instituto, que es la familia, que son las autoridades educativas con lo que dan permiso, por ejemplo, para que se emita en televisión o no. Son otras instituciones educativas, como puede ser la iglesia, las bibliotecas, las entidades deportivas. Son los medios de comunicación que son muy influyentes en las personas, la, los tipos de series, los tipos de aplicaciones, los tipos de redes sociales que se forman hoy las personas, todo ese tipo de engranaje, todo ese tipo de, hoy se llama entornos, son entornos de enseñanza-aprendizaje. Eso es lo que denominamos sociedad educativa. Si la sociedad educativa va bien, las personas estarán bien educadas. Si la sociedad va mal, está contaminada, mancillada, la persona estará mal educada. ¿Qué ocurre? Que cuando una persona, por ejemplo, realiza una violencia de género, realiza una masacre, se dice, uy, ¿qué estaremos haciendo mal para que las personas hagan estos hechos abominables? Hay que mejorar el sistema educativo. Y a mejorar o intentar mejorar el hecho educativo, el sistema institucional, esto que estamos aquí señalando, cuando lo que hay que mejorar es la sociedad educativa. Primero, por supuesto, no nuestra relación con Dios. Hemos abandonado a Dios y sus enseñanzas. Leemos, como dice el libro de Isaías y como dice el libro de Romanos, la verdad ha sido escondida en las puertas de la ciudad. Es como simbólicamente hubiésemos escondido la verdad de Dios en una caja y nos hubiésemos sentado encima de ella. Y hemos puesto nuestro mal denominado humanismo encima de Dios. Y corremos la vida con nuestro ideario humanista. Nos va mal, nos va regular, y entonces acusamos al sistema educativo, al sistema institucional de educación, cuando es un hecho de que toda la sociedad, familia, instituciones culturales, medios de comunicación, influyen en la acción educativa.